Lo mismo veremos en caso de Europa. La Guerra Fría era la Guerra Fría, pero no molestaba el comercio muchas veces. Porque cuando los países del occidente, más Japón, se tropiezan con el embargo colectivo impuesto por los países árabes después de la guerra de 1973, y la economía occidental tiene problemas serios con abastecimiento de petróleo crudo, la salvación llega desde el bloque socialista. La salvación llega desde Siberia, de donde empiezan a enviar gas y petróleo crudo a Europa. Al mismo tiempo era salvación para la economía soviética, que recibió un dineral en dólares, que necesitaba mucho, y se acabó con los intentos de las reformas que habían planeado. La URSS quería empezar reformas a favor del mercado de modelo chino, digamos, a inicios de los años 70, pero cuando recibió dólares, no necesitamos más reformas, dinero ya tenemos, no vamos a buscar recursos internos. Entonces, en ese caso era más grave la consecuencia de lo que podría ser. Si la URSS hubiera empezado reformas económicas en ese momento, tal vez seguiría existiendo, pero la URSS perdió la competencia económica con el bloque occidental. No perdió la guerra, perdió la competencia económica, porque los ciudadanos soviéticos tenían todo, no morían de hambre, pero no podían comprar muchas cosas que quisieran tener, digamos, no tan funcionales, pero bonitas. Y siempre comparaban su vida con la vida de los países de Europa Oriental, mientras los que viven en Europa Oriental siempre comparaban su vida con lo que tenían la gente de Europa Occidental. Cada quien tenía su etalón para ver, su modelo para ver. La URSS políticamente no perdió la Guerra Fría, pero económicamente sí, porque cuando la URSS se desintegra en 1991, era una cosa inesperada para muchos en Occidente. Si recuerdan bien, la primera llamada que hizo el presidente ruso Boris Yeltsin para comunicar sobre el hecho de que la URSS ya no existe, no era a Gorbachev, que era presidente de la URSS, sino a George Bush. Y por una simple razón, él entendió muy bien que los estadounidenses tienen que saber que las tropas nucleares no estarán usadas al otro día, que por este lado del charco todo está tranquilo, que una potencia nuclear no puede desaparecer en un día. Hay que por lo menos avisar a la otra potencia nuclear. Washington no esperaba eso, aunque hoy en día en mi país muchos se quejan de que eran los Estados Unidos que estaban haciendo un complot y que lograron desintegrar a la URSS. A mí me parece que no es cierto. Los Estados Unidos, de hecho, estaban apostándose de que se mantenga la URSS durante por lo menos unos 10 años más. Lo mismo en caso de Yugoslavia. Los Estados Unidos eran entre los últimos a reconocer a la independencia de Croacia o Eslovenia. Rusia lo hizo medio año antes. No era la URSS, era Rusia como una de las repúblicas soviéticas. Reconoció a Croacia y Eslovenia como países independientes medio año antes de Washington. Yo recuerdo muy bien el programa de noticias de aquel entonces, del canal televisivo Rusia, se llamaba La Crónica de Repúblicas Rebeldes, porque muchos políticos rusos en ese momento, a diferencia de dirigencia soviética, lo consideraban como una cosa semejante a lo que estaba pasando dentro de la URSS. Nosotros luchamos por más autonomía del gobierno federal, ellos hacen lo mismo. Estados Unidos preferían siempre una cosa que se llama estabilidad, una cosa muy cínica, una cosa que no tiene nada que ver con democracia, pero ustedes saben que en política funciona el término eficiente, no el término honesto. Un país estable, aunque no sea democrático, es un socio más confiable. Preferían tener este socio estable. Esa es la lógica de la Guerra Fría para Washington o para Moscú. Decidieron dividir el mundo en las zonas de influencia y tenían esta zona de influencia durante décadas.
se podía mantener cierta autonomía. Por ejemplo, Rumania, dentro del bloque soviético y para Moscú, podía tener esa autonomía. Rumania no apoyaba varias actividades soviéticas. Por ejemplo, nunca participó en la invasión a Checoslovaquia. Y más, en ese mismo momento, Rumania envía tropas a la frontera con la Unión Soviética para demostrar que en caso de necesidad está capaz de defenderse. Pero Moscú permitía esta libertad de manos a Nicolae Ceausescu, el dirigente dictador de Rumania socialista, porque en todo lo demás él lo estaba apoyando al dirigente soviético. En lo demás, la doctrina de Brezhnev durante la Guerra Fría funcionaba. Lo más, Estados Unidos obviamente condenaron la invasión soviética a Checoslovaquia, pero el presidente estadounidense sabía un día antes de que lo iba a pasar, porque Brezhnev llamó a la Casa Blanca por la línea directa que existía desde la crisis del Caribe y avisó a Washington que lo iban a hacer. Washington ni siquiera pensó de avisar al gobierno checoslovaco para que se prepare, porque sabíamos bien la relación de influencia soviética. Durante la Guerra Fría vemos varios ejemplos de esto. No siempre estaban peleando abiertamente. Recuerden la crisis de Egipto de 1956, cuando Gran Bretaña y Francia, apoyadas por Israel, entran militarmente a Egipto. Empieza la famosa crisis del canal del Suez. La URSS está en contra. La URSS hasta amenaza de poder enviar 2 millones de voluntarios. Todo el mundo sabía perfectamente bien qué tipo de voluntarios serían. Pero Estados Unidos tampoco apoyan a Gran Bretaña, a Francia e Israel. Estados Unidos, el presidente Eisenhower, dicen abiertamente que tienen que retirar las tropas. ¿Por qué? Porque ni Londres, ni París, ni Tel Aviv se les ocurrió avisar a Washington antes. Eisenhower lo tomó muy a pecho. Eisenhower lo consideró como una ofensa personal hacia él. En ese caso no quería apoyar a su aliado Gran Bretaña, porque Francia era el caso diferente, pero Gran Bretaña era su aliado más cercano. Y como no lo habían avisado, recordemos lo que había dicho sobre autonomía, pero no libertad dentro del bloque. No existía nunca libertad de los socios. Podían solo seguir la línea general. Si los jefes superiores no decían que sí, no se podía hacer nada. Era una de las causas del fin temporal de la Guerra Fría. De esta Guerra Fría ya estaban cansados muchos en Moscú, en Washington y de hecho en Europa. Podemos recordar la frase del presidente francés François Mitterrand, que había dicho: el único sueño para cualquier habitante de Europa occidental es acabar con la Guerra Fría, y el único sueño de cualquier habitante de Europa occidental es acabar con el dominio de las grandes potencias de la Guerra Fría. Porque mucha gente en Europa occidental sabía muy bien que en caso de cualquier conflicto armado entre Estados Unidos y la URSS, o la URSS y Estados Unidos, la primera víctima sería la OTAN. Porque los cohetes, los misiles nucleares caerían sobre todo a las ciudades europeas. Yo, como persona que crecí en la URSS, lo recuerdo muy bien. Cuando yo todavía estudiaba en la escuela, mucha gente de mi generación, y tampoco de la exclusión, sí vivimos con el miedo de una guerra nuclear. Tal vez algo causado por la propaganda, de que tarde o temprano se van a atacar, pero sí nosotros teníamos este miedo. El año 90, con la nueva política de Gorbachev, con algo de reconciliación entre Estados Unidos y mi país, para nosotros era algo de alivio. Ya no teníamos ese miedo. Entonces, yo hasta hoy día tengo mucho aprecio a Gorbachev, aunque muchos paisanos míos no lo compartan. Para mí es un gran político del siglo XX. Pero al mismo tiempo, como ninguno de los dos países, ni la URSS, ni Estados Unidos realmente tenían concepto de lo que iban a hacer después de la Guerra Fría, hoy tenemos lo que tenemos.
Normalmente una guerra en Europa siempre terminaba con un tipo de convenio, de un tratado. Ahora está escrito, esto vamos a hacer aquí, esto vamos a hacer allá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. La primera excepción fue el año 1945, porque el sistema de Yalta y Potsdam no tenía ninguna base jurídica. No hay documentos que formalmente dividen el mundo en las zonas de influencia, y no hay documentos, a diferencia de la Carta Magna de la ONU, que hablan sobre los derechos de las superpotencias. Pero con el fin de la Guerra Fría, tampoco hubo algún documento. ¿Quién ganó la Guerra Fría? Los rusos en ese momento pensaban que ellos lo ganaron junto con los Estados Unidos, acabando con el comunismo. Décadas después vemos que no es tan cierto. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, disolver a la OTAN. Los rusos esperaban que no habría más OTAN, por eso iniciaron la disolución del Tratado de Varsovia. Y la reanimación de los sentimientos muy nacionalistas en Rusia hoy día se debe, según mi criterio, mucho al hecho de que los rusos que se sentían parte del equipo triunfante en la Guerra Fría, ahora se sienten grandes perdedores en la Guerra Fría. Esto no puede sino llevar a una nueva etapa de esa Guerra Fría como lo tenemos hoy. Bueno, yo creo que en este tiempo se acaba, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, con mucho gusto escucharía, y si sería de primer alcance respondería. Sí, me ha parecido muy interesante esta visión, digamos, económica de abordar la Guerra Fría. No se perdió en sí la guerra, pero sí hubo un problema económico de la URSS para mantener esta. Me gustaría, si usted seguramente, seguro que conoce las tesis del profesor Fontana sobre la Guerra Fría, me gustaría un poco cotejar esta opinión suya con las del profesor Fontana, que de alguna manera, si yo entiendo bien, si no me corregirá el profesor Santana, interpreta la Guerra Fría como algo de alguna manera un poco artificial, ¿no? Esta pugna estaba mantenida de alguna manera artificialmente por intereses sobre todo de Estados Unidos. Por los intereses de Estados Unidos y por los intereses internos de la URSS también, porque parte de la Guerra Fría era la propaganda interna. O sea, cada gobierno de ambos países necesitaba diariamente comprobar a su población que están defendiendo un juego de valores. Los valores podrían ser diferentes, valores occidentales, marxismo-leninismo, lo que estaba diciendo el profesor Fontana. Sí, en algo era también una guerra de opiniones públicas. Por eso también ambas superpotencias estaban aceptando muchos estudiantes extranjeros, que era la gente que estudiaría en el país y luego llegaría a sus países con capacidades de apoyar en algo a este juego de valores. En eso sí estoy de acuerdo con el señor Fontana. Sí tiene razón cuando dice que esta guerra, tal vez no totalmente, pero en algo sí era artificial. Se podía evitar fácilmente. Cuando los dos países querían cooperarse, se cooperaban tranquilamente, por ejemplo, en exploraciones del espacio cósmico, sin ningún problema. El odio entre los pueblos, a mí me parece que no existía. El miedo de la guerra sí, el odio como tal no. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, sí había odio hacia Alemania. Cuando hablas de que los rusos se sintieron como perdedores años después, ¿hasta qué punto es por el hecho de la coyuntura global o por la dinámica que sufrió la Federación Rusa, sobre todo en los años 90? Bueno, obviamente el trauma de las reformas económicas no muy exitosas, aunque yo tampoco pienso que se han fracasado,
pero no muy exitosas, es cierto. Eso obviamente influyó a la mente de la gente. En el año 91, tal vez 92, muchos rusos esperaban que con el inicio de las reformas a favor del mercado, en 2 años la vida va a ser perfecta. Era muy ingenuo esperarlo que en 2 años se cambiara todo, pero hay que tener en cuenta que ellos no sabían casi nada, nosotros no sabíamos casi nada sobre cómo funcionaba la economía del mercado. Los polacos sí, pero ya todavía había gente que recordaba lo que existía antes del poder soviético. En Rusia no. Con los 70 años del mismo partido en el poder ya no había gente que había recordado lo que existía antes. Entonces, el trauma de las reformas económicas, el trauma de perder parte del territorio, el trauma del pueblo dividido, eran las causas de cuando empezaron a sentir los perdedores. Si nos volvemos a la situación de la crisis entre Rusia y Ucrania, el aumento grandísimo de la popularidad del presidente, eso lo digo como persona que jamás había votado por el presidente de Rusia, por eso pienso que en este caso es más objetivo, es porque la primera vez en toda la historia después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, el gobierno ruso hizo lo que el pueblo quería. Jamás había preguntado al pueblo lo que quería, jamás había cumplido el pueblo en la política de lo que quería. La primera vez hizo lo que mucha gente rusa estaba diciendo durante décadas, que Crimea no debería pertenecer a Ucrania. El gobierno siempre hacía caso omiso a esos sentimientos hasta 2014. Eso aumentó tremendamente la popularidad del gobierno, porque a nosotros nos escuchan por primera vez. No sé si tanto querían escuchar o solo coincidió con razones geoestratégicas o geopolíticas. Creo que más probable es segunda variante. No creo tanto en la habilidad de parte del gobierno, ningún gobierno. Pero por primera vez la guerra tal vez no está perdida en nada. No sé si eso responde a la respuesta. Aparte de los sectores de la población que plantea el profesor Vicech, como han derrotado de la Guerra Fría, le quería preguntar su opinión sobre otra parte posiblemente de derrotados, no exactamente los mismos, que son aquellos que, por ejemplo, salen o aparecen retratos en el libro del fin del homo soviético, de Alexievich, O sea, toda esta gente, un ángulo diferente al que usted plantea. Y yo no leí el último libro de Svetlana Alexievich, por eso no sé si puedo realmente comentarlo. Conozco muchas otras obras suyas y la considero una escritora brillante. Bueno, a mí me gusta, tengo 3 o 4 libros suyos en casa. El último libro simplemente todavía no lo leí, por eso me es difícil comentarlo. Creo al mismo tiempo que ella se confunde cuando está hablando de diferentes mentes. Y yo personalmente no veo muchas diferencias entre las mentes rusas y, por ejemplo, estadounidenses. Yo viví durante meses en Estados Unidos, en los años 90, cuando era estudiante, no vi muchas diferencias. Desde el punto de vista cotidiano, obviamente siempre puede haber diferencias políticas, pero en cualquier país lo tenemos. Cuando ella habla que las mentes son diferentes, a mí me parece que no. Pero, repito otra vez, no leí el libro, me sería difícil comentarlo. No, me refería más bien a ese sector de la población que se siente derrotada por una cierta nostalgia respecto a lo que representó la Unión Soviética. Sí, que retrata sí. Y voy a volver al caso de Ucrania. El plebiscito en Crimea en 2014, la votación más alta para unir Crimea con Rusia era en la ciudad de Sebastopol. La ciudad de Sebastopol, a mi parecer, no quería tanto unirse a Rusia, sino volver a la URSS. Tenía la mentalidad soviética. Es la ciudad de militares retirados. Allá, como un 30% de la población son ex oficiales de la Marina soviética y miembros de sus familias. Ellos siguen viviendo con un fantasma del país que ya no existe.
No sé qué tanto les está costando ahora, porque Rusia se cambió mucho y ni económicamente ni realmente políticamente es la URSS, pero la gente de allá quería regresar a la URSS. Bueno, sin citar el nombre, hace unos años fui a Letonia, donde hablé con un colega que trabaja en las universidades y antes era durante años el jefe de la aduana de Letonia, es un letón étnico. Él me estaba dando una excursión por la ciudad de Riga con las fábricas abandonadas y terminó toda su excursión por las frases: si tú mañana vienes en un tanque, yo voy a recibirte con las flores. Me dijo una persona que era miembro del gobierno y de parte de un partido que es un partido nacionalista. Obviamente nunca lo diría en público, por eso tampoco voy a dar su nombre, pero expresó lo que sentía. Él esperaba otra cosa de la Unión Europea. Él era muy a favor de la Unión Europea y cada vez en sus entrevistas dice que está a favor, pero esperaba otra cosa. Puede ser que esperaba lo que él no tenía que esperar, pero se sintió desilusionado. Sí, una última. Y una pregunta. ¿Hubo un cambio en la política internacional de la Unión Soviética referente a Afganistán con la invasión del 79? ¿O es que entraba dentro de los planes de la esfera directa que tenía que controlar Moscú el tema de Afganistán? En el caso es complicado. Yo personalmente no lo considero invasión. No explico por qué. No se puede invadir el país donde ya están tus tropas. Ya estaban las tropas soviéticas en Afganistán. La URSS tenía un tratado militar con el gobierno de Daud, luego con el gobierno de Amin. De hecho, Amin sí fue asesinado durante el asalto al Palacio Presidencial en Kabul, pero las personas que lo estaban asaltando, las personas que lo estaban defendiendo, eran los oficiales de la misma unidad de KGB, a quienes simplemente no les habían avisado que van a venir otros. La URSS sí tenía miedo de que allá, tal vez un miedo fantasma, allá aparezcan las bases de la OTAN. Yo creo que estaba muy exagerado este miedo, porque conociendo la historia de Afganistán, allá es muy difícil tener alguna base militar de cualquier país muy confiable. Porque siempre, y Gran Bretaña tenía problemas con Afganistán, y la URSS tenía problemas, y como vemos ahora, Estados Unidos tiene problemas. Es más seguro quedarse fuera de Afganistán que dentro, porque la población local realmente no confía a los extranjeros. Por eso no creo que alguna base militar sería muy duradera. Pero el gobierno soviético tenía miedo de esto, sobre todo los militares, porque la decisión sobre la operación militar de Afganistán fue tomada por 4 personas. No recuerdo todos los 4, uno de esos era el jefe de KGB, el ministro de Relaciones Exteriores Gromyko, Brezhnev como tal, no recuerdo quién era el cuarto, pero no era el ministro de Defensa, a él no lo preguntaron. El bureau político del Partido Comunista ni se enteraba hasta el inicio de la operación, tampoco el Parlamento, bueno, que era una cosa más teatral, pero ni siquiera formalmente la habían avisado. El miedo sí existía, por eso la URSS decidió tener, dentro de lo que había dicho, hay una autonomía dentro del bloque, pero no puedes salir fuera de los límites de esta autonomía. Amin empezó entabló algunas pláticas con Pakistán, ahí ya se acabó su autonomía, porque Pakistán para Moscú era un país con el cual no había que tener ningún tipo de negociaciones. Fue considerado demasiado cercano a Washington y a China. Más miedo tenía la URSS en ese asunto sobre las pláticas con China que sobre las pláticas con Washington. Pakistán siempre tenía apoyo en China. Quería hacer una pregunta. ¿Cree usted que la perestroika que quiso hacer Gorbachev fracasó o hasta cierto punto tuvo éxito? Económicamente sí fracasó, porque simplemente la idea de formar una economía eficiente no prosperó, pero no tenía muchos planes ni ideas cómo hacerlo. Políticamente, según yo, sí tuvo éxito.
porque sí empezó a formarse el sistema multipartidista, sí empezó a funcionar la libertad de expresión y sí se cambió seriamente la política exterior. No es el hecho de cambiarlo, no es el fin como tal, pero empezó por lo menos formarse sobre algunas bases científicas. Pero económicamente sí era un fracaso, por eso mucha gente está pero yo hasta hoy día creo que era un éxito de muchas cosas. Muchas gracias, profesor Pifets. Gracias Ha a ustedes. sido para nosotros muy interesante tu aportación. Ya sabéis, las preguntas muestran el interés. I vull recordar-vos també que demà a la tarda i el dijous a la tarda el tornem a tenir per parlar, en un cas, de les vinculacions de la URSS i Rússia a l'Amèrica Llatina i en un altre cas per parlar del centenari de la Revolució Russa. És a dir, que qui vulgui aprofundir, tenim tota la setmana gaudint de la presència del professor i per tant podeu acudir a les altres